Bueno, muy buenas noches a Muy todos. buenas noches a todos. Me estoy escuchando doble, no sé por qué, capaz que algún micrófono está abierto, ahí lo cerraron parece. Bien. Bueno, estamos recién ahora en estos momentos terminando hace 5 minutos el ayuno del 17 de Tammuz, el día en el que fueron derribadas las murallas de Jerusalén antes de la destrucción del Bet HaMikdash. Y la verdad es que muy oportuno, lo que nosotros estamos estudiando ahora, ya que vemos en el rey David ese deseo por construir el Bet HaMikdash, por construir Jerusalén. Así que qué mejor terminar el ayuno del 17 de Tammuz, además de comiendo y tomando, también con una clase sobre el rey David, el mentor de Jerusalén, el mentor del Bet HaMikdash, el que tuvo esa visión de construir una casa para Hashem. Quiero terminar esto con un deseo, que Hashem nos mande el Bet HaMikdash, el tercer Bet HaMikdash, con la llegada del Mashiach pronto, y como dice el profeta, estos ayunos pasarán a ser días de alegría y regocijo. La semana pasada, la semana anterior, nosotros hablamos de la historia, uno de los momentos más difíciles de la vida del rey David, más difíciles de entender quizás, que es cuando David toma a Bathsheba, tuvo con ella un hijo, ese hijo murió, él mandó a matar a Uriah el Gitita por medio de la espada enemiga, por la espada de Amón. En vez de darle pena de muerte él mismo, él decide hacerlo una espada enemiga y Dios se enoja con él. Recordamos el ejemplo que le dio Natán el profeta al rey David, donde David declara se condena a sí mismo. Hoy vamos a ver en la clase de hoy un poco sobre el final de ese tema. Y sobre el final de la clase anterior, vimos dónde estaba en ese momento el ejército de David, dónde estaba Joab con el ejército. Y vemos cómo y por qué empiezo desde este texto, que es el final de la clase anterior, porque a partir de hoy vamos a ver nosotros una característica en Joab. Joab a partir de ese día es como que un poco cambia, si bien ya los conocemos a los hijos de Tzruya, como los llama David, ellos eran sobrinos de David, los hijos de Tzruya, así lo llama David en varias oportunidades, pero de todas formas vamos a ver cómo de repente Joab, a partir del suceso de David con Bathsheba, cambia. Y vamos a ver cómo también David cambia. Hasta ese momento era el David fuerte, era el David determinante, el David que tenía... hay el micrófono abierto, por favor, los que tienen los micrófonos abiertos, por favor que los cierren. Si no, voy a cerrar yo todos los micrófonos. A ver cómo se hace. Ir a los participantes y mutear a todos. Ok, perfecto. Bien, ahí estamos todos en silencio. Entonces vimos que hasta ese momento el rey David era un rey con convicciones, un rey fuerte, un rey que tomaba decisiones, se puso todo el pueblo encima, se puso el reino encima, las guerras, todo, hasta la historia de la semana pasada con Bathsheba. Entonces hoy vamos a notar un Joab diferente. Joab sería el ministro de seguridad de David, y un rey diferente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bidvaro. Bien, entonces vamos a leer el texto como la orden esa que le da Joab a David para ir a Rabá. Entre tanto, Joab había peleado contra Rabá de los hijos de Amón y había tomado la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David diciendo: he peleado contra Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Ahora pues junta al resto del pueblo y asienta campamento contra la ciudad y tómala. No sea que yo tome la ciudad y sea llamada a mi nombre, como diciéndole: al final el rey sos vos, hacete cargo de esta guerra, hacete cargo también de esta victoria y vení y tomá la ciudad de Rabá. Por lo cual David juntó todo el pueblo y fue a Rabá y peleó contra ella y la tomó y quitó la corona de su rey de sobre su cabeza, siendo su peso un talento de oro y teniendo una piedra de gran valor, y fue puesta en la cabeza de David. Nosotros vemos acá como Joab le da una orden a David y le dice: he peleado contra Rabá y ahora te toca a vos venir y tomarla. ¿Desde cuándo un ministro le da una orden al rey? ¿No?
vamos a dejar esto un poco de lado, porque vamos a retomarlo sobre el final, y vamos a ver qué fue lo que pasó. Hoy tenemos también una clase dura, difícil, en todo aspecto, metiéndonos en la vida del rey David. Vemos que aconteció después de esto. Así nos dice el Naj, Shmuel Bet, dice, y aconteció después de esto. Después de estos sucesos, ocurrió lo siguiente. Y acá tengo más o menos para que tengan una idea, David tuvo varias esposas. Según los sabios tuvo 18, nosotros creo que no conocemos todas las 18, pero vamos a ver esta historia, pasó con los hijos de dos de sus mujeres. Una era Ahinoam. Ahinoam tuvo al hijo mayor, al primogénito de David, que se llamó Amnón. Y por otro lado, tenemos otra de las esposas que se llamaba Maajá. ¿Quién era esta Maajá? Maajá era hija del rey de Geshur. El rey de Geshur era un rey que fue rival, enemigo de David, enemigo de Israel. David salió a una de esas guerras y como dice la parashá Kitetse era Milhamá lo Ibeja, un soldado que está en el frente y vio una mujer y le gustó, entonces podía tomarla, o sea, tener relaciones con ella, y después si quería, si la amaba y quería casarse, entonces había una serie de leyes que no vamos a entrar ahora en lo que dice la parashá. Los que quieren buscarla es principio, comienzo de la parashá Kitetse. Maajá era una mujer tomada en guerra por David. Cuando estaba David en la guerra, Maajá queda embarazada de Tamar, de una hija, y hay quienes dicen también que ella ya estaba embarazada de Tamar de antes, hay dos opiniones, pero de todas formas, Tamar fue hija de Maajá antes de que ella se case con David, se convierta al judaísmo, pasa a ser una esposa oficial de David, y por eso es que legalmente, si bien no era bien visto, pero de todas formas, legalmente podría haberse casado ella con su medio hermano Amnón. Esta Tamar tenía otro hermano que se llamaba Absalom, y Absalom va a ser el tema de la clase de hoy. Pero antes de eso vamos a ver dónde nosotros lo encontramos a Absalom, cómo nace todo. Amnón, nos cuenta el Tanaj, tenía muchos deseos sobre Tamar. La deseaba muchísimo a tal punto que nos cuenta Shmuel Bet que él se sintió enfermo, era como un deseo enfermizo. Y él tenía un amigo que era también pariente, primo, se llamaba Yonadab. Yonadab le dijo, una vez lo ve a Amnón, lo veía todos los días en el palacio, le dice, ¿qué te pasa, primo, que se te ve la cara tan mal? Te veo todas las mañanas, te levantás de mal humor, te sentís medio débil, ¿qué te está pasando? Entonces Amnón le cuenta que él siente mucho deseo de Tamar. Tamar era una chica virgen, estaba todo el tiempo en el palacio del rey, y él no tenía acceso, no podía acceder a ella, o sea, no tenía chance de llegar a Tamar. Y no sabía lo que hacer, estaba desesperado. Entonces Yonadab le da una idea y le dice, mira, hacete pasar por enfermate, entre comillas, o sea, actúa como si estuvieras enfermo, y en algún momento el rey te va a ir a visitar. Cuando el rey, tu papá David, te vaya a visitar, vos le vas a pedir a David si por favor necesitas a alguien que te atienda, si la puedes mandar a tu hermana Tamar para que te atienda, para que te cocine algo de comer, y así vos te vas a sentir más fuerte. Y bueno, tuvo razón Yonadab, David lo fue a visitar, Amnón le pidió a David si la puede mandar a Tamar, Tamar fue ingenua, digamos, no ingenua sino inocente, fue a la casa de Amnón, empezó a cocinar, le iba a dar de comer. En un momento Amnón le pide a toda la gente que se vaya de la casa, y quedó solo él con Tamar, y le dice, vení, acostate conmigo, y Tamar se niega y le dice, ¿por qué, Amnón, lo vas a hacer de esta manera si lo podés hacer de una manera correcta? Si vos le pedís mi mano al rey, el rey seguramente te va a permitir. Tamar quería dilatar ese momento, parece que quería que no llegue lo que al final terminó sucediendo, y por eso le dijo a Amnón, mirá, si vos le pedís, en realidad nosotros por ley podríamos casarnos, pero Amnón no la escuchó, la tomó y violó a su hermana. Una vez que la violó a Tamar, nos cuenta algo terrible, que en realidad es como que un mensaje capaz que nos da el Tanaj. A partir de ese momento, una vez que él ya estuvo con ella, que él ya calmó ese deseo, de repente la empezó a odiar a Tamar. Y la odió
aún más que el deseo que él tenía hacia ella. Y acá vemos nosotros que muchas veces una persona confunde deseo con amor. De repente uno dice, sí, me gusta, me encanta, todo, pero una vez que ya calmó ese deseo, de repente se da cuenta que la otra persona no es lo que él buscaba para su vida. Entonces siempre es mejor respetar a la otra persona. Obviamente no estamos hablando de violaciones, no estamos hablando muchas veces, más bien para los jóvenes que usan a alguien, usan al otro y de repente cuando la otra persona se siente enganchada, ellos de repente la terminan tirando. Bueno, algo así pasó también con Amnón y Tamar, porque Tamar le dice a Amnón, después de esto, ahora casate conmigo, o sea, ya me violaste. Entonces, por lo menos no me dejes tirada así, como en esa época una mujer violada, una mujer que no era virgen, no le era fácil después conseguir pareja. Entonces le dice Tamar, por lo menos acobijame, por lo menos casate conmigo. Amnón no quiere y manda a su sirviente para que la eche de la casa. Tamar se agarra de la cabeza, se rompe, tenía unas ropas que se ve que las mujeres vírgenes en esa época usaban ese tipo de ropa, ella la rompe, se pone tierra en la cabeza y sale corriendo, gritando para que toda la gente sepa que ella fue violada. Y cuando la ve a Absalom, le dice, su hermano Absalom, le dice que Amnonito, así Amnón, lo dice en diminutivo, como despectivamente, Amnón el pequeño que te hizo algo, porque él sabía que Tamar había ido a la casa de Amnón, y ella le dijo que sí. Entonces Absalom le dijo, quédate ahora en mi casa, quédate conmigo, quédate en silencio, no digas nada. Y a partir de ese momento Absalom empezó a crear su plan. Y nos cuenta dónde estaba David en todo esto. Nos dice, hay un solo versículo al respecto que dice, David, Vaijar lo meot. David se sintió, le dolió mucho, David se sintió muy mal después de esto que pasó. Pero ¿qué hizo David? No nos dice, de hecho no hizo nada, no se ve que haya hecho nada. ¿Qué hizo con Amnón? ¿Qué hizo con Tamar? ¿Qué hizo con Absalom? No nos cuentan nada qué es lo que hizo David. Pasan 2 años, Absalom estaba en silencio, no podía hablar con Amnón, no hablaba con él, pero él ya estaba tejiendo su plan. Un día llega el momento en el que se hacía el esquilaje de los animales, el esquilaje de las ovejas, y Absalom va al rey y le dice a David, David, rey, papá, yo quiero que vengas vos y todos mis hermanos y todos tus sirvientes, todos que vengan a la fiesta que yo voy a hacer por el esquilaje de las ovejas. Era un momento muy especial. Y David le dice, no quiero ser una carga para vos, somos muchos. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad que vayamos todos? Entonces le dice a Absalom, por lo menos que vengan mis hermanos, mandalo por lo menos a Amnón. Amnón es el mayor de los hermanos. Mandalo a Amnón con todos mis hermanos para que ellos estén presentes y me agasajen en este momento tan especial. Entonces David lo manda a Amnón y le dice, sí, anda con Absalom. Y Absalom le dice a la gente que estaba con él, le dice, cuando él ya esté borracho, cuando ya tome bastante vino en la fiesta, vayan y mátenlo y ustedes no se preocupen porque yo voy a tomar toda esa responsabilidad. Fue así que de repente van los hombres de Absalom y asesinan a Amnón, y de esa manera Absalom se venga de su hermano Amnón por la violación de su hermana Tamar. Todos los hermanos de Absalom y de Amnón se escapan, se van corriendo, se escapan a Jerusalén de vuelta, y Amnón se escapa a lo de su abuelo, a la tierra de Exur. Si ustedes se acuerdan, Talmai, rey de Exur, era el papá de Maajá, la mamá de Absalom. Entonces Absalom se escapa, sabe que a Jerusalén no podía volver, ya no iba a ser bien recibido en Jerusalén, y se escapa. Ahí cuentan en Nas que en un momento llegó la bolilla, corre más rápido que la misma gente, que los mismos hijos de David, y alguien dijo que Absalom asesinó a todos los hijos y David guarda duelo y llora, y todos sus sirvientes lloran, y todo el palacio llorando, hasta que de repente aparece Yonadab, el de la idea, de Tamar, y le dice al rey, rey, no te preocupes que no murieron todos tus hijos, murió solamente Amnón porque fue la venganza de Absalom. Yo sé que es así, como si fuese que si muere uno, mueren 10, hay más o menos dolor, o sea, el dolor es por la muerte de un hijo, ¿no? Es como diciéndole, no te preocupes, solo Amnón, solo Amnón. Bueno, así fue que viene el mensajero y les dice, Amnón murió, el mensajero, perdón, él ve que llegan todos los hijos, y cuando ve que llegan todos los hijos se da cuenta que tenía razón Yonadab, faltaba únicamente Amnón. Entonces David empieza a llorar por la muerte de Amnón y también por el hecho de que Absalom se haya ido, estaban los dos lejos, había perdido no un hijo, 2 hijos, uno murió y el otro se escapó. Pasaron 3 años
y David no encontraba consuelo por Absalón, pero sí por Amnón. Dicen nuestros sabios que cuando una persona fallece, cuando uno pierde un ser querido, Dios hizo un sistema en la persona de que puede tardar un tiempo y en algún momento la persona va a encontrar consuelo y va a salir adelante y lo va a olvidar. No olvidar en el sentido que olvidaste a esa persona, sino no estás todo el tiempo pensando y sufriendo por esa persona. Ese es un sistema que todos nosotros tenemos para poder seguir adelante. Pero sobre alguien vivo que nos esté faltando, cuando vos sabés que hay alguien que está vivo, un ser querido está, pero no lo tenés cerca, eso es muy difícil de olvidar. Entonces, David ya había guardado duelo por Amnón ya lo había olvidado, o sea, se había consolado por él, pero por Absalón no encontraba consuelo. Y ahí aparece de vuelta Joab. Joab planea la vuelta de Absalón al palacio del rey. Joab ve que el rey está caído, ve que el rey está sin fuerza, que está llorando por el hijo, por Absalón que le falta. Entonces decide armar un plan. ¿Cuál era el plan? Él toma una mujer de la ciudad de Tkoa. Es interesante que dice el Naj, que Tkoa es el lugar donde hacían aceite de oliva. Y como el aceite de oliva trae sabiduría, la gente de Tkoa era gente sabia. Entonces podemos empezar a consumir aceite de oliva, parece que eso hace que la gente sea más sabia. Y le dice, Joab le dice a esta mujer, vos vas a necesito que hagas un número de actuación y vas a decir exactamente lo que yo te voy a decir. Y ahora vamos a ver directamente qué fue lo que dijo, lo que hizo esta mujer, sabiendo nosotros que fue por orden de Joab, que fueron las palabras de Joab. Cuando la mujer de Tkoa habló al rey, cuando ella fue y le dijo al rey, rey, necesito hablar con usted, urgente, socorro, cayó a bruces al suelo, se postró y dijo, ayuda, rey. Entonces el rey le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Ustedes tengan en cuenta que el rey era juez, ¿sí? En esas épocas el juez supremo era siempre el rey. Había diferentes juzgados, jueces en todas las ciudades, pero cuando había un caso que no encontraba solución, entonces terminaba juzgando el rey. Entonces el rey le dijo, ¿qué te pasa? Y ella le respondió, de verdad, soy viuda, mi esposo está muerto. Y tu sierva tuvo 2 hijos, y ambos lucharon juntos en el campo, o sea, lucharon entre ellos. Y no había nadie que los separase, pero uno hirió al otro y lo mató. O sea, uno mató al otro, un hijo mío mató a mi otro hijo. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, o sea, contra mí. Y me dijeron, librá al que hirió a su hermano, para que podamos matarlo por la vida de su hermano a quien mató. O sea, vengarnos de él. Queremos vengarnos, danos a tu hijo, al segundo, al asesino, porque nosotros lo queremos matar y así vengarnos por la vida del otro de sus hijos. Y así también destruir al heredero. Ella tenía 2 hijos, uno murió, el único heredero era el que quedaba. Así apagarán mi brasa que queda, o sea, apagarán ese fuego, esa llama que queda de mí, y no dejarán a mi esposo ni nombre ni resto sobre la faz de la tierra. Entonces el rey le dijo a la mujer, entonces ella en realidad le estaba pidiendo que el rey haga algo, interceda para que no se vengan de ese hijo. Entonces el rey le dijo, ve a tu casa y yo me encargaré de ti, no te preocupes. La mujer sigue insistiendo por segunda vez. La mujer de Tkoa le dice al rey, Señor, mi rey, la iniquidad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, y el rey y su trono serán inocentes. Usted, por favor, hágase cargo de esto, y si hay algo mal en esa decisión que usted va a tomar, en esa ayuda que usted me va a dar, la culpa va a ser mía, no suya. Usted y su trono van a ser inocentes. Entonces el rey le dijo, quédate tranquila, cualquiera que te diga algo, tráelo a mí y no te tocará más. Vos no te preocupes, yo le vuelvo a decir, David, yo me voy a hacer cargo. Pero esta mujer quería transmitirle algo, quería generarle a David un shock y que David se dé cuenta de algo que no se estaba dando cuenta. Entonces le insiste por tercera vez. Entonces ella le dijo al rey, te ruego que el rey recuerde a Hashem tu Dios, que el vengador de la sangre no destruya a mi hijo. O sea, le pidió que jure. Y él dijo, como vive el Señor es un juramento, yo juro por Dios que ni un cabello de tu hijo caerá a la tierra. Entonces la mujer, después de que recibió la promesa, el juramento del rey, le dijo a la mujer, deja que tu sierva, te ruego, hable una palabra a mi señor el rey. De repente ella estaba tranquila, ya no estaba desesperada, y le dice, rey, ¿puedo decir una cosa? Entonces, el rey le dijo, decir, ¿qué querés decirme? Entonces la mujer le dijo, ¿por qué entonces has ideado tal cosa contra el pueblo de Dios?
Porque al decir esta palabra, el rey es como uno de los culpables, en el sentido de que el rey no vuelve a traer a su desterrado a casa. O sea, vos tenés dos hijos, uno mató al otro, y al final, con el hecho de desterrar a tu hijo al asesino, estás perdiendo dos hijos, no uno. Entonces, ¿por qué vos me decís a mí que, ok, aquel hijo que mató lo voy a, nadie le va a tocar, nadie le va a hacer nada, pero vos no estás permitiendo, en realidad Absalom se había escapado, pero Absalom se escapa por miedo al rey, por miedo a la gente de Jerusalén, por miedo a sus hermanos, y David no lo fue a buscar, David lo dejó que se escape, o sea, dejó que quede desterrado. Entonces ella le dice, ¿hasta cuándo por qué va a seguir siendo desterrado? Este es el ejemplo que le da esta mujer a David. Fíjense ustedes que es similar, en realidad Joab, ¿de quién aprendió? Joab aprendió de Dios. Cuando David hizo lo de Bathsheba, Dios lo mandó a Natán a lo de David. ¿Y cómo hizo Natán para que David caiga en razón? Le dio un ejemplo. Y en ese ejemplo David se vio reflejado y ahí David entendió qué era lo que él le quería decir y recapacitó. Entonces Joab no es Dios, y él se cree Dios en cierto modo, y planea esa vuelta y le dice, mira, anda de esa manera, hacelo de una manera de ejemplo. Y vemos nosotros que enseguida David se da cuenta quién estaba detrás de todo. Y el rey le dijo, decime, le dice a la mujer, ¿está contigo la mano de Joab en todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Está Joab? Entonces la mujer le respondió y le dijo, juro, mi rey, ¿sí? Mientras vive tu alma es un juramento, nadie puede volverse ni a derecha ni a la izquierda de lo que mi señor el rey ha dicho. O sea, lo que vos dijiste es exactamente lo que pasó. Nadie puede ir ni derecha ni izquierda, es exactamente lo que vos dijiste. Joab está detrás de todo esto. Por tu siervo Joab, él me ordenó y puso todas estas palabras en la boca de tu sierva. ¿Por qué lo hizo? Para cambiar la faz del asunto. Tu siervo Joab hizo esto. Y mi señor es sabio, según la sabiduría de un ángel de Dios. Usted se dio cuenta, el rey, para saber todas las cosas que están en la tierra. O sea, te diste cuenta que era Joab, tenés razón. Y entonces el rey le dijo a Joab, ¿sabes qué, Joab? Andá, he concedido esta petición, ve por lo tanto, trae al joven Absalom de regreso. Y así, Joab vuelve a interceder en el reino de David, haciendo algo que el rey no le había pedido, pero que él creía que era correcto, ¿sí? Como pasó también al principio en Amón. Y David perdona a Absalom. ¿Qué pasó? Cuando llega Absalom a Jerusalén, David le dijo, ok, quiero que esté cerca, va a estar en Jerusalén, pero no quiero verle la cara. David todavía no quería demostrar piedad, digamos, de perdonarlo del todo a Absalom. No le voy a hacer nada, puede estar acá en Jerusalén, puede estar cerca mío, pero que esté en su casa y que no venga para el palacio. No quiero ver su rostro. Nos cuenta, pasa un tiempo, vamos a volver atrás un minuto, pasan 3 años y Absalom lo manda a llamar a Joab. Joab no quiere ir 2 veces. La tercera vez se cansa Absalom y acá para que vean cómo era Absalom también, cómo manejaba, cómo era su cabeza. Él va y le dice a su gente que le queme los campos a Joab. Sí, Joab tenía campos, como todos, tenía tierras. Que quemen los campos de Joab. Cuando queman los campos de Joab, va directamente Joab a enfrentarlo, a decirle, ¿qué hiciste? Es el príncipe, ¿no? El príncipe tiene también ciertos derechos. ¿Qué hiciste? ¿Por qué quemaste mis campos? Entonces Absalom le dice, te llamé 2 veces y no viniste. Quiero que me lleves, quiero que hables con el rey porque quiero hablar con el rey. Si soy culpable de algo, entonces que haga justicia. Pero si no, quiero estar con mi papá, quiero estar con el rey. Entonces fue Joab, lo llevó, lo reunió a Absalom con David. Absalom se aposterna a David y David le da un beso en la cabeza a Absalom y con eso le mostró perdón. David ya había perdonado el asesinato de Amnón y perdonó también a Absalom. A partir de ahora, Absalom empieza a gestar su revuelta contra David. Dice así, en todo Israel, dice el Naj, ahora en todo Israel no había nadie para ser alabado tanto como Absalom por su belleza. No había una persona más linda que Absalom en todo Israel. Desde la planta del pie hasta la coronilla no había mancha en él, o sea, no había ningún defecto. Era un muchacho muy lindo y sin ningún defecto. Él tenía el pelo largo, con rulos, dicen los sabios, y cuando se cortaba el pelo una vez al año, porque él era
nazareo, cuando se cortaba el pelo una vez al año, el pelo pesaba, él pesaba su pelo, y el cabello de su cabeza pesaba 200 ciclos del peso del rey. Es decir, tenía una cabellera así súper llamativa, un muchacho muy lindo. ¿Por qué la Torá nos cuenta esto? ¿Por qué nos cuenta esto en la mitad? Porque es en la mitad de dos cosas. Seguramente es para ver cómo era la figura de Absalón. Primero, porque él se fijaba en su pelo, que vamos a ver sobre el final, que el pelo es algo importante, un punto muy importante en esto. Pero segundo, para mostrarnos que muchas veces la gente también se deja llevar por la imagen. Y por la imagen la gente también gana, muchas veces vemos en las elecciones, hay fotos, imágenes de todo, y hay algunos que dicen no tienen idea a quién van a votar, votan al más lindo. Entonces también la gente, Absalón con su belleza le llegaba al pueblo, le llegaba a la gente. Y él además se hace un carruaje con 50 jinetes adelante, o sea, él donde iba tenía todo un grupo, digamos, de sirvientes que iban delante de él, así como un rey, una persona importante. Y además nos cuenta Nas que él se sentaba en el camino que llevaba a Jerusalén. Los que conocen Jerusalén, por ejemplo, a ver, si entramos por Shariafo, supongamos, ¿no? No es que esa era la puerta donde se sentaba Absalón, pero para tener una idea, el camino nos lleva a Jerusalén. En Jerusalén estaba el rey, en la ciudad de David. Ahí el rey hacía todos sus juicios, él juzgaba a la gente. Y el camino, supongamos, por donde está, vieron que hay hoy I Love Jerusalén, me parece que la gente se saca fotos, eso, camino a Jerusalén, él se sentaba por ahí, en un camino. Y todos los que pasaban a Jerusalén para ser juzgados por el rey, Absalón les preguntaba, dígame, señor, ¿de dónde es usted? No, yo soy de la ciudad de Tzfat, por ejemplo. Ah, ¿y a qué venís al rey? No, yo vengo a un juicio porque pasó tal cosa y esa persona me dijo esto y vamos a juicio. Entonces Absalón le dice, ¿sabes qué? Yo creo que vos tenés razón. Vos tenés razón, pero lástima que en el palacio del rey no hay, el rey no te va a escuchar. El rey no te va a escuchar, pero yo creo que vos tenés razón. Y después decía a toda la gente, ojalá, quien quiera que Dios me ponga a mí acá de juez para poder juzgar a todos y darle a todos la razón, cosa que es mentira, no se le puede dar a todos la razón, uno siempre va a ser culpable. Pero él le decía a todos que todos tenían razón. Y de esa manera él se fue ganando el cariño de la gente y del pueblo, a tal punto que también, nos dice el Naj, la gente cuando escuchaba eso del príncipe, el príncipe le estaba dando la razón, entonces ellos ya iban con cierta seguridad. Primero, cuando el rey le decía que tenía razón, la persona pensaba, decía, pero ¿para qué me vine hasta el palacio del rey? Mirá, ahí en el camino ya alguien me dijo que tengo razón. ¿Ves? Me hicieron venir al cohete. Si Absalón hubiese sido juez, ya hubiera estado de vuelta en casa. Pero si salía culpable, salía con bronca contra el rey, contra David, porque si el príncipe me dio la razón, entonces, ¿por qué David no me da la razón? Ya ves que alguien me dio a mí la razón. Y así de esa manera se ganaba la confianza de la gente. Y la gente también se acercaba a Absalón para darle un beso, como el príncipe, y él le sacaba la mano y lo abrazaba, ¿no? Perdón, al revés. La gente se aposternaba a Absalón, entonces venía Absalón, lo levantaba y le daba un beso en la mano. Absalón al príncipe le daba un beso en la mano a la gente, como mostrándose la persona del pueblo. Y así de esa manera se empezó a ganar el corazón de la gente. Después, un día le pide al rey, Absalón le dice a David, papá, yo cuando estaba ahí en Shur, cuando me había escapado de vos, yo hice una promesa. Prometí que si volvía a Jerusalén, iba a hacer unas ofrendas en Hebrón. Iba a ir a la ciudad de Hebrón, que era una ciudad sagrada, iba a hacer ahí unas ofrendas para Dios. ¿Me das permiso de ir? David le da permiso, y parece también, dicen los sabios, que le da como un permiso para llevar 2 personas con él. Y él fue y le mostró ese permiso de 2 personas a mucha gente, y terminó llevándose 200 personas, 200 líderes, personas importantes de Jerusalén para que lo acompañen a Hebrón. Y además invita también al consejero personal de David, que es muy importante en esta historia, acuérdense de Ahitofel. Ahitofel, lo nombramos la semana pasada, era abuelo de Bathsheba, era aquel que le había aconsejado al rey que todo aquel que salga a la guerra escriba un acta de divorcio para las mujeres.
Él era una persona que sus ideas, sus consejos, eran como los consejos de Dios, así dicen la. O sea, la gente, todo lo que él decía tenía razón, le daban la razón. Ahora parece que Ahitofel, con todo el tema de su nieta, quedó un poco dolido con David y decide ir también a unirse a Absalom en Hebrón. Además de eso, Absalom envía a todo Israel agentes secretos. ¿Para qué? Para que en el momento que él diga, se nombre, se proclame como rey, entonces la gente, todos esos que iban a estar en secreto, iban a decir, ¿escucharon la noticia? Absalom es rey en Hebrón. Absalom se hizo rey en Hebrón. De esa manera no iba a tener que llegar el mensaje, no iba a demorar en llegar el mensaje, y la gente, sin conocer bien qué es lo que pasó, iban a empezar a decir, Absalom es el rey, que viva el rey, y de esa manera, en un momento, digamos, en poco tiempo, él se iba a proclamar rey de todo Israel. Fíjense ustedes que a dónde eligió ir él, a Hebrón, que Hebrón es la cuna donde nace David. David reinó en Hebrón. Entonces de repente llega Absalom a Hebrón, el hijo del príncipe, hijo del rey, con 200 personas, con el consejero del rey, a decir que él, enviado con el permiso del rey. Entonces la gente de Hebrón, que era gente de David, que era gente de Judá, se iba a unir a Absalom. No iban a tener problemas de unírsele a Absalom, sabiendo que el rey lo mandó y que él es el príncipe y futuro, podría ser futuro heredero del rey. Amnón era el mayor, había muerto. El que le seguía era Absalom. Y entonces el pueblo de Hebrón se empieza, y otros lugares también, y todos los que estaban en contra de David, se le empiezan a unir a Absalom. David se entera. Viene alguien corriendo, le dice a David, le trae el mensaje: David, mirá que tu hijo Absalom no fue solo a Hebrón, no es que fue y está llevando ofrendas, tiene mucha gente, tiene muchos seguidores, y se está proclamando rey en Hebrón. ¿Qué es lo que hace David? Llama mucho la atención. ¿Ustedes qué piensan que haría un David como veníamos conociendo al David antes del caso de Bathsheba? No sé, mandar gente para ver qué es lo que está pasando, mandar su ejército, mandar a la gente de seguridad, proclamar, no sé, poner quizás rodear la ciudad de Jerusalén para que ellos no suban a Jerusalén a conquistarla. No, David lo que decide es escapar. Va y le dice a toda su gente, le dice, vamos a irnos de acá porque al final va a venir mi hijo, va a venir Absalom y va a hacer acá una masacre, esto va a ser una guerra civil, y no quiero eso, nos vamos de Jerusalén. Entonces David empieza a abandonar Jerusalén, se escapa. Los que conocen Jerusalén vieron que frente a la ciudad vieja está el monte de los olivos, el Har Hazeitim, es como una bajada que se baja del monte de Jerusalén y se sube a Har Hazeitim, ¿sí? En el medio, por abajo, pasa un río que se llama Nahal Kidrón. Entonces David, fuera de Jerusalén, parece que había, acá lo llaman Nah, un lugar de donde se podía ver a lo lejos, ¿sí? Un lugar donde podías vigilar a larga distancia. Entonces va David con toda su gente, con todos sus servidores, con la gente de seguridad de él, y se queda en ese lugar esperando que pase toda la gente, el pueblo que lo quería acompañar. Y veía a David que la gente pasaba y el pueblo pasaba, y la verdad que todo Jerusalén acompañaba a David. David le pidió, dejó a sus 10 concubinas en Jerusalén para que cuiden el palacio, que cuiden la casa, que se hagan cargo de la casa. Y de repente también ve David que lo sigue todo el Sanedrín, toda la asamblea de jueces, lo siguen a David. Y de repente ve también que vienen 600 soldados gititas. Gititas eran de la ciudad de Gat. Si ustedes se acuerdan, David estuvo un tiempo en tierras filisteas, ¿sí? en la ciudad de Tziklag, antes de ser rey, y ahí se lo unieron gititas, se lo unió gente de Gad, gente que era fiel a David, le gustó la manera de ser de David, y ellos le dieron a David, le brindaron su fidelidad, y lo siguieron. Entonces de repente ven que los gititas, estos soldados, también salen de Jerusalén y lo siguen, y a la cabeza de ellos estaba Itai. Itai era el jefe, el general de ellos. David le dice a Itai, ¿para qué vas a venir conmigo? Vos sos extranjero acá, y si sos extranjero la gente lo va a tomar como si fuera, o sea, mis enemigos lo van a tomar como si yo estoy contratando un ejército extranjero. No quiero que
que parezca una guerra esto, como que me estoy armando para luchar. Yo quiero que las cosas sean pacíficas. Entonces, Itai jura por Dios que lo va a acompañar a David. Cuando él jura por Dios, David ya no tiene mucho lo que hacer y pasa Itai con todos los hititas. De repente ve David que aparecen los Kohanim Donim, aparece Tzadok, aparece Neviatar, junto con todos los levitas, salen de Jerusalén cargando nada más y nada menos que el Arón, el arca con las tablas de la ley, los Krubim. Entonces David les dice, ¿por qué sacan el arca de Jerusalén? No, rey, donde vas vos, vamos nosotros. Entonces David les dice, no, vuelvan a Jerusalén, el arca tiene que quedar en Jerusalén. Y acá hay un mensaje muy fuerte de David. David les dice a ellos, el reino en realidad es el reino de Dios, no es mi reino. Ahora vamos a ver en la próxima diapositiva el texto. Y si Dios quiere yo voy a volver, y si no quiere no voy a volver. Pero el Arón tiene que estar en Jerusalén. Yo construí una ciudad para el Arón. Yo construí la capital de Israel para que Dios esté en ella. Yo quiero construir el Beit HaMikdash también en Jerusalén. Entonces, ¿cómo me voy a...? ¿Qué soy dueño yo del Arón? ¿Yo soy dueño de Dios o Dios es dueño mío? Entonces el Arón tiene que quedar en Jerusalén. Ese es su lugar. Si alguien se escapa, soy yo el que se escapa, no el Arón. El Arón no se escapa, Dios no se escapa de Jerusalén. Entonces le dijo a Tzadok y a Abiatar los Kohanim que se queden en Jerusalén con el Arón, pero sí les dio a ellos una misión que cumplir. Él les dijo, ustedes tienen hijos, Ahimaaz y Jonatán, ¿sí? Ahimaaz, hijo de Tzadok, Jonatán, hijo de Abiatar, ellos van a ser los mensajeros. Cuando algo pase en Jerusalén con Absalom, yo voy a estar en el desierto ya no me acuerdo, el desierto del Jardín, antes de llegar al río Jordán, voy a estar ahí. Si algo pasa, que me manden a avisar con ellos. Ellos van a ser los mensajeros. Después, ¿quién aparece? De repente aparece, viene a su encuentro desde otra ciudad, aparece una persona que se llama Hushai. Y esta persona va a ser muy importante y clave en esta historia. Hushai Arki viene de repente con tierra en la cabeza, barro es modo de duelo, con las ropas rotas. David venía subiendo hacia la montaña de Araseitim, llorando, descalzo, con las ropas, con la cabeza cubierta en modo de duelo, todo el pueblo llorando, todos vienen llorando y de repente aparece otra persona llorando. ¿Quién era él? Era Hushai Arki, que había escuchado lo que había pasado y era amigo de David. Y le dice a David, David, yo voy con vos. Entonces David le dice, mirá, si venís conmigo vas a hacer una carga. Vos ya sos una persona mayor, nosotros vamos a ir en lugares donde no hay comida, donde no hay agua, donde hay a caminar horas y horas. Vos no vas a poder seguirnos a nuestro ritmo. Pero sí podés ser clave para mí en el palacio de Absalom, en el palacio del rey. Es decir, quédate en Jerusalén y cuando venga Absalom a reinar en Jerusalén, vos le vas a decir que vos sos fiel a él, que vos a partir de ahora lo seguís a él como rey y él se va a preguntar cómo si sos de hecho fue lo que hizo, le dijo, ¿cómo? Si vos sos amigo de mi padre. Entonces Hushai le dijo, sí, soy amigo de tu padre, pero ante todo sirvo al reino. El reino es lo más importante. Si tu padre es el rey, lo sirvo a tu padre. Pero si vos sos el rey, Dios te eligió a vos, entonces si Dios te eligió a vos, yo te sirvo a vos. Y así se ganó la confianza de Absalom. Entonces le dijo, vos cualquier cosa, Hushai, cualquier cosa que pase con Absalom, le vas a contar a los Kohanim van a mandar a sus hijos a avisarme. ¿Sí? Antes de eso, me salté algo, David le teme los consejos de Ahitofel y le pide a Hashem. David sabe que Ahitofel estaba con Absalom, con su hijo, y él le teme, los consejos de Ahitofel son muy buenos. Entonces le pide a Hashem, salvame por favor de los consejos de Ahitofel. Y cuando viene Hushai, después de eso aparece Hushai, David no solamente se quedó con el rezo, que eso es un mensaje también, la persona le tiene que pedir a Dios, pero cuando le pide a Dios también tiene que hacer algo él para que eso pase. Rabbeinu Behaye dice, un gran sabio filósofo, él dice que la persona cuando le reza a Dios, le tiene que rezar a Dios como si no hubiese habido ninguna otra posibilidad ni chance de salvarse. Pero cuando la persona, después de rezarle a Dios, la persona tiene que ocuparse de hacer todo lo posible para salvarse como si no hubiese habido Dios. Así dice él. Es decir, la persona tiene que hacer todo al 100%. No te quedes esperando, como digo, yo le recé a Dios y me quedo cruzado de brazos. Dios dice, yo te voy a mandar la bendición en todo lo que vos hagas.
si vos no haces, entonces yo no te voy a mandar mi bendición. Vos tenés que hacer lo tuyo, aparte de rezarme, y yo voy a hacer lo mío. ¿Sí? Entonces la persona tiene que hacer y también rezarle a Dios, y eso es lo que hizo David. Le pidió a Dios que lo salve de Agitofel, y también le pidió a Hushai y a Erquí, le dijo, por favor, salvame. Fíjate vos, digamos, tratá de que Agitofel no aconseje demasiado al rey. Bueno, sigue ahí, ya esto lo vamos a pasar un poco más rápido. Tzibá, ¿quién se acuerda de Tzibá? Que era, la semana pasada lo vimos, él estaba, él era sirviente de Shaul, después se quiso adueñar de los campos de Shaul, y al final David le da a Mefiboset todos los campos, y le dice a Tzibá que él ahora lo tiene que servir a Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Shaul. Pero cuando, ustedes acuérdense que Mefiboset era rey, no podía caminar, era lisiado, entonces él no se podía movilizar solo. Entonces de repente aparece Tzibá solo, que le trae un montón de regalos al rey, a David, y le dice, David, yo estoy con vos. Entonces David le dice, ¿dónde está tu patrón? ¿Dónde está Mefiboset? No, mi patrón decidió serle fiel a irse a Jerusalén, pensando que si vos abandonaste la ciudad, la gente lo iba a proclamar a él como rey. Cosa que era mentira, él quería ganarse el favor de David, y David le dice, quizás por el apuro, porque no tenía, no sé, le dice, ¿sabes qué? Todos los campos son tuyos ahora, todos los campos de Mefiboset son tuyos. Y así sigue David camino, pasa por la ciudad de Bahurim, sigue con toda su gente, de repente aparece una persona que se llama Shimi Ben Gerá, le empieza a insultar al rey, vos sos lo peor que hay, le empiezan a tirar piedras al rey y a toda su gente, ¿sí? Y lo empieza a apedrear. Entonces de repente aparece, voy a pasar a la próxima diapositiva, vamos a leer primero el texto de lo que le dice David a los Kohanim, y después vamos a ver el texto de Shimi Ben Gerá, cómo reacciona David ante esto. ¿Sí? David se pone encomienda en manos de Hashem, y el rey le dijo a Tzadok el Cohen, lleva el arca de Dios a la ciudad. Si encuentro gracia ante los ojos bueno, acá dice Yud Kebab, que es el nombre de Hashem, si encuentro gracia ante los ojos de Hashem, quiero aclarar que no lo saqué de una página no judía, lo saqué de Tanaj, solamente que puse traductor en español en la página y me tradujo todo al español y se ve que me lo tradujo así. Entonces, si encuentro gracia ante los ojos de Hashem, Él me traerá de regreso y me lo mostrará a Él, o sea, al Aarón, y a su habitación, el lugar donde va a estar el Aarón. O sea, si Hashem quiere, yo voy a volver. Pero si Él dice así, si Dios dice lo siguiente, no me deleito en ti, o sea, no te quiero, o sea, ya no me causás placer. Aquí estoy, que me hagan lo que bien le parezca. O sea, David dice, que Hashem haga conmigo lo que quiera. Yo no voy ni a luchar contra Absalón, no voy a hacer, que Dios haga lo que él le parezca, ¿sí? Entonces le dijo a Abishai, ahora volviendo a la historia de Shimi Ben Gerá, aquel que le insultó al rey, que debería tener pena de muerte por insultar al rey, y más apedrearlo, le tiraron piedras. Entonces le dijo a Abishai, el hijo de Tzruyá, uno de los generales del rey, acuérdense los hijos de Tzruyá, como dijimos al principio, que eran calentones, como se dice en nuestro idioma, le dice al rey, ¿por qué este perro muerto maldecirá a mi señor rey? Déjame ir, te lo ruego, y quitarle la cabeza. Abishai ya salió con la espada a cortarle la cabeza a Shimi Ben Gerá. ¿Qué le dijo David? Y el rey dijo, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Tzruyá? Otra vez este texto, ¿qué tengo que ver yo con vosotros, hijos de Tzruyá? David lo dijo en varias oportunidades. Cada vez que Abishai y Joab hicieron algo, eran los dos hermanos, Joab y Abishai, eran hijos de Tzruyá. Cada vez que ellos se mandaron a una macana, David decía, ¿qué tengo que ver yo con ustedes, hijos de Tzruyá? Entonces maldiga, porque se le dijo, o sea, que él siga maldiciendo porque el Señor le ha dicho, maldice a David. ¿Quién dirá entonces por qué lo has hecho? O sea, si Hashem lo mandó a él a maldecirme, entonces ¿por qué yo le voy a quitar la vida? Por algo debe ser. Entonces David le dijo a Abishai, a todos sus siervos, de aquí mi hijo que salió de mi cuerpo, o sea, mi hijo, busca mi vida, o sea, está en contra mío. ¿Cuánto más este benjamita, o sea, de la tribu de Benjamín, que no es de la tribu de Judá, no es de los míos ahora, ¿cuánto más va a estar en contra mío? Él es hombre de Shaul y seguramente me tiene bronca. Entonces, si mi hijo me hizo esto, ¿qué espero yo de él? Porque déjalo solo y déjalo maldecir porque el Señor lo ha ordenado.
puede ser que el Señor mire a mi ojo y que el Señor recompense bien por su maldición de mí este día. Es decir, David, fíjense ustedes cómo David de repente a partir de lo que él había hecho, no se sentía digno del reino. Él decía, si Absalón me lo tiene que tomar, que lo tome. Si Hashem así quiso, debe ser. Y si él me está insultando, por algo debe ser. Es decir, David había, como dice el Teilim, lo dijimos la semana pasada, David le dice a Dios, yo te pequé frente a ti, yo cometí una falta frente a vos, y esa falta está frente mío todos los días de mi vida. David estaba muy arrepentido y estaba en manos de Hashem. Él decía, yo, que sea lo que Hashem quiera. Y de hecho también, volviendo al caso de Amnón y Tamar, ¿por qué David no lo juzga a Amnón por agarrar a Tamar? Porque en cierto modo él ve y dice, si yo también fui a tomarla, es verdad que no lo hice a la fuerza y que lo hice Leshem Shammai en aras de Dios por algo bueno y positivo y la tomé a Bathsheba. Pero si yo lo hice, ¿qué aprendió mi hijo Amnón? Entonces, ¿cómo voy a ir yo a juzgarlo a Amnón por haber violado a Tamar si yo en cierto modo soy culpable, soy parte de esto? Y después de la venganza de Absalón con Amnón, también él se sintió culpable. ¿Por qué? Porque David dijo, al final, así como si yo no hice nada por Amnón, no hice justicia, no dije nada, entonces obviamente que el hermano va a tomar justicia por mano propia. Es decir, David estaba como en modo pasivo, ¿sí? Seguimos David escapándose de Absalón. Acá los que quieren ver después en el capítulo 3 del Teilim, que en este momento David se escapa, pero también David decía Teilim, David elevaba oraciones a Hashem, Beborjó mi pne Absalom, cuando el capítulo 3 de Teilim es cuando David se estaba escapando de Absalom, su hijo. Fíjense ustedes ahí que dice, muchos querían mi mal, se levantaron en contra mío, pero vos, Hashem, yo confié en vos y vos querías mi salvación. Vimos qué pasó con Ahitofel en este momento. Absalom llega a Jerusalén y ve, de repente se encuentra, se sorprende, el papá no está, se escapó. Él no esperaba esa reacción del padre. ¿Qué esperaba él? Llegar, luchar, pelear, algo. De repente ve que el padre se escapó. Jerusalén estaba libre para él era el rey. Y de repente le aparece Hushai, le dice, Hushai le da la bienvenida al rey. Y él le dice, vos no sos amigo de mi papá. Dice, sí, pero yo sirvo al rey. Si Dios te eligió a vos como rey, tu papá se fue. Si Dios te eligió a vos como rey, yo estoy a la orden tuya. Entonces, Absalom le cree y pregunta, dice, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Y qué se hace con esto? Le dice Absalom. Absalom no era muy inteligente. Él se llevó a una persona inteligente para que lo guíe, que se llamaba Ahitofel, el consejero de David. Entonces viene Ahitofel y le dice, mira, vos tenés que, para que la gente no dude de tu poder, no dude que vos sos rey, que te estás proclamando como rey, y que la guerra contra David es hasta el final. Entonces toma a las concubinas de David en los ojos de toda la gente. Pon una carpa en la terraza y que todos vean cómo ellas ingresan a tu carpa. Y estar con las concubinas del rey es una de las cosas más duras, en realidad, que se revela más, de mayor rebeldía que puede llegar a existir. Y así lo hizo Absalom para que todo el mundo vea que él era una persona fuerte. Después de eso le dice a Ahitofel, va solo, sin que le pidan consejo, le dice, escuchame Absalom, dame a mí 12.000 hombres. 12.000 hombres es un ejército chico, ¿sí? En esa época es un ejército chico, y vamos a perseguir a David, los vamos a alcanzar y yo mismo lo voy a matar y te voy a entregar el reino en tus manos. Ahitofel todo el tiempo habla de, dame a mí un ejército, yo voy a ir, voy a luchar, te voy a traer, te voy a hacer rey. Es como que él se sentía una parte, digamos, alguien importante, digamos, una pieza clave con Absalom, y Absalom eso le hizo dudar un poco, ¿no? ¿Cuál era la idea? Ahitofel, la idea de Ahitofel, ¿cuál era? David se está escapando. Cuando se escapa, está cansado, está sin comer, el ejército está de medio desparramado. Si nosotros le damos tiempo de llegar, calmarse, armarse, no lo vamos a poder vencer, porque David y sus guerreros son gente fuerte. Entonces los perseguimos y los agarramos así cansados de escapada, así de por atrás, y ya está, y lo terminamos. Pero como él dijo tanto yo, te voy a entregar el reino, Absalom dice, ¿sabes qué? Déjame escuchar también la opinión de Hushai. Quiero escuchar lo que dice Hushai.
Entonces viene Hushai y le dice, esto que dijo Ahitofel, esta idea es mala. O sea, todo el resto está bien, le dijo, o sea, haciéndose el que está a favor del rey. Pero en esta se equivoca, porque tu papá, vos lo conocés a tu papá. Vos sabés que tu papá es muy inteligente en las guerras y no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Vos te creés que no nos está esperando? ¿No sabe que Ahitofel te va a aconsejar que vayamos ahora y salgamos enseguida? ¿Vos te creés que él no nos está esperando para que nosotros, cuando nosotros lleguemos, él nos ataque y no nos dé tiempo de ver lo que pasa? Capaz que nos está esperando en algún lugar. Y además tu papá es como como dijo, como un oso herido que perdió a su hijo. Es decir, en otras palabras, se le quiso decir entre líneas, vos sos hombre muerto, tu papá es como un oso herido que perdió a su hijo, y por eso va a salir y va a atacar y va a hacer todo, y es peligroso, pero vos es como que estás muerto. Pero Absalom escuchó cuál era entonces la idea de Hushai, le dijo, vamos, juntemos, tomate tiempo, no te apures, reuní tropas de todo Israel, tropas para que seamos tanta cantidad de soldados, que en la cantidad le vamos a ganar a David. Vamos a ir, y si David se va a meter en una ciudad, él le dijo como un ejemplo, si se va a cubrir en una ciudad, a resguardar en una ciudad, entonces la vamos a rodear y entre toda la gente la vamos a deshacer. Es decir, vamos a ser tantos que ni siquiera las ciudades con muralla van a poder aguantarnos. Entonces Absalom le dice, tenés razón Hushai, le da la razón y hace lo que Hushai le aconsejó. Pero Hushai sabía que en realidad su consejo no era bueno y sabía que el consejo de Ahitofel era el correcto. Entonces, por las dudas, para que nadie se dé cuenta y el rey y Absalom no cambie de opinión, Hushai le dice a los Kohanim que mande rápido, que se apuren, que mande a sus hijos a lo de David, y que le digan a David que crucen, que le cuenten todo lo que pasó, cuál era la idea de Ahitofel y cuál era su idea, y que crucen el Yardén, y que reúnan gente y que se queden ahí, digamos, en un lugar estable, preparados para una lucha, una guerra. Pero que no se queden en el desierto, antes del lado oeste del Yardén, lo que es hoy Israel, sino que crucen para Jordania. ¿Por qué? Por si se llega a repetir Absalom y va con el ejército, y ahí no va a tener chances. Cuando Ahitofel ve que no le hicieron caso, él era inteligente, sabía que ya estaba perdido, que por el consejo de Hushai, Absalom iba a perder, y si perdía Absalom, entonces ¿qué iba a hacer de su vida? Agarró, volvió a su casa, escribió la Tzavá, ¿sí? La Tzavá es ya se me fue la palabra, lo que se escribe antes de morir, y se cuelga en su casa, se suicida, se cuelga en su casa, se fue a Ahitofel. ¿Qué pasa ahora con Absalom? Absalom avanza, no sabemos cuánto tiempo pasó, si juntó ejército y todo, pero Absalom agarra un ejército y va detrás de David, un ejército grande, cruza el Yardén. Mientras tanto, David empezó a recibir apoyo de diferentes lugares, ¿sí? Que no voy a traer ahora todo eso, pero recibió apoyo, se empezó a rearmar, empezó a recibir gente y armó un ejército ya que tenía varios miles de soldados, y puso 3 generales, estaba Joab, estaba su hermano Abishai y estaba Itai, el Gitita, eran encargados, los dividió en 3, que vayan en diferentes sectores, y esperó a que se acerque a Absalom. David, cuando se acerca a Absalom, David le dice a sus soldados, nosotros vamos a atacar primero, vamos a ir antes, y quiero que, gracias testamento, gracias Yankee, me acaban de decir cómo se dice Tzavá, el testamento. Bien, y David le dice, yo voy a ir con ustedes a la guerra. Y ellos le dicen, rey, si vos venís con nosotros a la guerra y nosotros perdemos, entonces ya está, estamos muertos. ¿Por qué? Porque nosotros te vamos a ir, siempre vamos a tratar de salvar tu vida. Ellos van a querer avanzar en contra tuyo para matarte a vos, porque vos sos o sea, si te matan a vos, automáticamente Absalom queda como rey. Pero si vos no estás en el campo de batalla, entonces aunque nos venzan a nosotros, ellos no te vencieron a vos y te da tiempo a vos a rearmarte. Entonces no es buena táctica que vos vengas con nosotros. Entonces David acepta, pero antes de que todos salgan, vieron como en las películas que está el rey y están todos los soldados así preparados para salir en batalla, el rey dice sus últimas palabras de aliento. David dice una sola cosa, lo único que les prohíbo es tocar a mi hijo Absalom. Esta guerra no es contra Absalom, no es contra mi hijo, no es una guerra
Esto es solamente para cuidar el trono, cuidar el reino de Israel, nada más, para la unión de Israel. No estamos guerreando, no es ni lucha contra otro rey, contra otra persona o contra mi hijo Absalom. Les prohibió tocar a Absalom. Y así lo advirtió, todos los soldados lo escucharon. El ejército de David avanza contra Absalom, la lucha fue en un yar, en un bosque, que se llama Yar Efraim, y en el bosque es muy difícil, las cosas, no hay orden, y en los bosques también muchas veces uno se va corriendo y se pierde. Dice que que murió más gente por el bosque que por las espadas. ¿Por qué? Pues se perdieron y se fueron, había animales, hay un montón de cosas, pero el ejército de David vence al ejército de Absalom. Absalom estaba ahí, quedó solo y los soldados de David lo estaban persiguiendo y de repente Absalom con su pelo largo, él estaba yendo en su caballo, se le agarra las ramas, se le enreda su pelo largo en una rama y pasó, el caballo siguió de largo y Absalom quedó colgado de un árbol, ¿sí? Con su pelo. O sea, el pelo lo terminó matando a Absalom. Viene uno de los soldados, le dice a Joab, lo vi a Absalom. Entonces Joab le dice, ¿por qué no lo mataste? Yo te doy 10 monedas de plata para que lo mates, si lo matás. Entonces el soldado le dice a Joab, ni aunque me des 1000 lo voy a matar. ¿No escuchaste que yo escuché que el rey te dijo a vos y a todos los soldados nos prohibió tocar a su hijo Absalom? ¿Cómo voy a ir a tocar yo al hijo del rey? Fíjense ustedes qué fiel que era ese soldado. Agarró fue Joab al lugar donde estaba Absalom, él mismo le clavó la espada y le dijo a otros 10 hombres de él que lo terminen de matar y que lo entierren debajo de un pilón de piedras y que lo tiren en el campo. O sea, en otras palabras, con una bestialidad muy, muy, muy grande. En ese momento había que avisarle a David. David estaba en las puertas de las murallas de la ciudad esperando a ver qué pasaba con la guerra. Entonces le dice a Ahimaaz, el hijo de Tzadok el Cohen, que él era el mensajero, le dice, bueno, voy a correr a avisarle al rey que ganamos la guerra. Probablemente él tampoco vio que había muerto Absalom, o quizás sí, no sabemos. Pero viene Joab y le dice, no, sabes que esta vez no sos vos el que tiene que dar acaba de morir el hijo del rey, y vos le vas a ir a dar esta noticia. No, dejá que vaya una persona simple que había por ahí, lo mandó un mensajero, pero Ahimaaz quería él también ir corriendo a darle la noticia. Dice que empezó a correr Ahimaaz, lo pasó al otro mensajero y llegó antes a lo del rey. El rey, el que estaba mirando a lo lejos, digamos, el guardia del rey vio que venían 2 personas corriendo. Primero vio que venía una, después otra. Entonces el rey dice, bueno, debe ser una buena noticia porque viene Ahimaaz, trae buenas noticias. Que aparece Ahimaaz y le dice al rey, ganamos, victoria, se escapó los de Israel, o sea, los de Absalom se escaparon, nosotros ganamos, tuvimos una victoria en la batalla. Entonces el rey lo único que le pregunta es, ¿y mi hijo Absalom? ¿Cómo está mi hijo Absalom? Ahí Ahimaaz empieza, que no sé, no lo vi, que Joab, que no sé, que... Le dice, vos vení, quedate acá en el costado al lado mío, y de repente ahí detrás de él entraba el otro mensajero. El otro mensajero le dice, rey, ganamos la guerra. Entonces David le dice, ¿y mi hijo Absalom? ¿Qué hay con mi hijo Absalom? Eso es lo único que le interesaba a David. Entonces el otro, que era un simple soldado, no conocía al rey, no conocía todo lo que pasaba detrás de eso. Entonces él dice, a Absalom, mira, ojalá que a todos tus enemigos le pasen lo que le pasó a Absalom. Y ahí entendió David que Absalom había muerto, que lo habían asesinado. Y es increíble cómo David sube a las terrazas que está arriba del portón y empieza a gritar, hijo mío, Absalom, hijo, ¿por qué no fui yo en lugar tuyo? Hijo, Absalom, hijo, y gritaba y lloraba y se rajó las ropas. Y el rey estaba, y toda la gente que pasaba por ahí escuchaba los gritos del rey, y el rey estaba guardando duelo, y toda la gente, los soldados que venían de la guerra victoriosos, de repente escuchaban los llantos del rey, y se empezaron a sentir como que hicieron algo malo. Y mirá, al final, en vez de volver victoriosos, terminamos matando al hijo del rey. Mirá que el rey está guardando duelo. Y estaba triste, hasta que llega Joab, una vez más. Joab es el que maneja la vida del rey, más o menos. Llega Joab y le ordena al rey que deje de llorar. Y fíjense ustedes esto. Acá tenemos el texto. Y el rey se conmovió mucho y subió a la cámara sobre la puerta, sobre el portón de la ciudad, y lloró. Y mientras iba, caminaba, decía, oh, hijo mío, Absalom, hijo mío, Absalom. Miren cuántas veces decía hijo mío.
hubiera muerto por ti, oh Absalom, hijo mío, hijo mío. Y se le dijo a Joab, el rey está llorando y llora por Absalom, no para de llorar el rey. Y la victoria de ese día se convirtió en duelo a todo el pueblo, porque la gente escuchó decir ese día, el rey se entristece por su hijo. Entonces la gente los consiguió sigilosamente ese día en la gente se ve que entró sigilosamente ese día en la ciudad, o sea que las personas avergonzadas se escapaban cuando huyen, como cuando huyen de una batalla, o sea, en vez de venir victoriosos, huían como si fuese que perdieron la batalla. Y el rey se cubrió el rostro, y el rey gritó en voz alta, oh hijo mío Absalom, oh Absalom, hijo mío, hijo mío. Y el rey no lo hizo en su palacio, lo hizo en un lugar público, en los portones de la ciudad donde todo el mundo escuchaba. Entonces Joab entró en la casa del rey y le dijo, has avergonzado hoy los rostros de todos tus siervos, que hoy han salvado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus esposas y la vida de tus concubinas. ¿En qué amas a los que te odian? ¿En qué amas a los que te odian y aborreces a los que te aman? O sea, al final, estás amando a los que te odian y estás aborreciendo a los que te aman. ¿Por qué has declarado este día que los príncipes y siervos que no son nada para ti, o sea, para la gente que no son, perdón, es traductor de Google, así que todos los que no son nada para vos los llamás como príncipes y siervos? Para este día percibo que si Absalom había vivido y todos nosotros habíamos muerto este día, entonces te habría agradado. Eso es lo que estás transmitiéndole a la gente. Ahora levántate, salí y habla al corazón de tus siervos. O sea, Joab le da una orden a David. Porque te juro por el Señor, y todavía lo amenaza, te juro por Dios, que si no salís, no demorará un hombre contigo esta noche. Es decir, no va a quedar nadie con vos. Yo me hago cargo de llevarme a todo el ejército. Y eso será peor para ti que todo el mal que te ha sucedido desde tu juventud hasta ahora. Entonces el rey se levantó y se sentó en la puerta y dijeron a todo el pueblo, aquí el rey se sienta en la puerta, o sea, está recibiendo a todos los victoriosos soldados, y todo el pueblo vino ante el rey, y ahora sí Israel había huido, Israel es el resto del pueblo que estaba con Absalom, huyó cada hombre a su tienda. ¿Cuáles son? ¿Por qué estas actitudes de Joab? Desde el principio de la clase de hoy vemos que Joab, a partir de Bathsheba, Joab empieza a darle órdenes a manejar el reino del rey, o sea, el reino de David. ¿Y cuál era el motivo? ¿Y por qué veíamos nosotros a un David así medio pasivo? La respuesta está en que Joab no podía ver la debilidad de David. Él quería levantar, él decía, David, vos sos un rey, vos sos nuestro rey. Vení, conquistamos a Amón, vení, ponete la corona. Dejá de estar en tu casa, levantate. Y después cuando lo vio triste por Absalom, le dijo, ¿estás triste por Absalom? Yo te lo traigo a Absalom. Y tramó todo eso para traerlo a Absalom. Y ahora de repente Joab le dice, parate y dale la bienvenida a todos los victoriosos, dejá de llorar, vos sos rey, no sos padre únicamente, sos rey primero. Eso era las actitudes de Joab. Pero David, había una diferencia entre David y Joab. David no era así nomás que estaba como triste y recaído. Y ahora vamos a relacionar esta clase con la clase de la semana pasada de una forma súper, está todo conectado, porque ustedes saben que el Naj no nos cuenta historias así nomás. Seleccionó qué historias nos contó, porque supuestamente hubieron muchas más cosas con David en esas épocas. ¿Por qué justamente seleccionó estas historias? David conocía los motivos de todo lo que pasaba, pero Joab no. ¿Por qué? Porque el profeta Natán, ya le había dicho a David todo esto lo que iba a pasar. Le había dicho, cuando lo reprochó por lo que pasó con Bathsheba, le dijo, de tu casa, de tus hijos se va a levantar alguien contra vos, en contra tuyo. O sea, eso ya estaba todo destinado. David sabía que estaba todo en manos de Hashem y Hashem lo estaba castigando por lo que él había hecho. Por más que él había hecho algo positivo, pero había hecho Hilul Hashem. ¿Cuál era el Hilul Hashem? ¿Cuál era en qué él había hecho algo en contra de Hashem? Que se hable mal de Hashem. Primero, por haber hecho las cosas sin permiso, ¿sí? Y por haberse apurado. Y segundo, porque en cierto modo, la falla principal de David era que él quiso apurar las cosas, cuando en realidad, como dijimos antes, el reino no es el reino de él, es el reino de Dios. Él está para Dios y no Dios para él. Entonces, si Dios todavía no te mandó, no llegó el momento de traer un hijo que va a ser el próximo rey, que va a construir el Bet Hamikdash, todo esto lo que hablamos la semana pasada, todavía no llegó el momento que vos te cases con Bathsheba. ¿Por qué te apresurás? ¿Por qué tomás vos las decisiones sin que yo te las pida?
Entonces David conocía los motivos y Joab no los conocía. Entonces Joab no podía entender por qué David dejaba pasar, no, nos escapamos de Jerusalén, no voy a luchar, no me lo toquen a Absalón. ¿Por qué? Acá tenés que preservar es el reino. Y otra cosa también, David miraba a futuro, específicamente en esta guerra. Ustedes imagínense lo que pensaba David en ese momento. Un rey luchando contra otro rey, los dos reyes de Israel, padre e hijo luchando entre ellos, una guerra civil tremenda. Eso le estaba dando, estaba creando un antecedente para todo el resto de los reyes. Guerra civil, se puede. David lucha contra su hijo, lo mató. Y David, él mirando a futuro, él decía, si nosotros vencemos la guerra, ok, mantenemos el reino para que vuelva a ser todo un mismo rey, pero no matamos a Absalón. Entonces la gente, ¿cómo va a estar escrito después en el Tanaj? ¿Cómo se va a escribir la historia? David tenía un hijo. El hijo era un hijo rebelde como muchos de nosotros tenemos. Y después David le dio una lección a su hijo y el hijo volvió al rey y ya está. Digamos, aprendió de que no se puede rebelar contra su padre y todos felices y contentos. No hay acá dos ejércitos que están luchando, sino que un hijo que se quiso rebelar y el padre le dio su merecido. Pero sigue estando vivo el hijo y está con su padre y sigue siendo parte del reino de la casa de David. De otra forma que la que Joab quiso, Joab decía, no, acá me merece pena de muerte. Se hizo una revuelta contra el rey, merece morir. Y él veía el presente, ahora tenemos que luchar. David miraba a futuro y decía, no vaya a ser que no se diga que en Israel hubo una guerra civil. Fíjense ustedes cómo David veía no su reino, era el reino de Dios, era el reino que iba a quedar hasta la llegada del Mashiach. Ahora, ¿cómo se relaciona con la clase de la semana pasada? Ustedes se acuerdan que cuando Natán le da el ejemplo a David, David hace su propio veredicto. Él dice, deberá pagar por 4, ¿sí? Es digno de muerte el hombre que ha hecho esto, y volverá a pagar la cordera por 4 veces. ¿Se acuerdan el ejemplo del cordero? ¿Sí? El pobre que tenía un solo cordero y fue como un hijo, esas palabras como un hijo es importante. Y el rico que tenía muchos animales recibió una visita y decidió, como no quería matar de sus animales, fue y le sacó la oveja al vecino pobre y la mató. Entonces David se enojó y dijo, ese hombre es digno de muerte y volverá a pagar la cordera por 4 veces. Él va a pagar por 4, por cuanto ha hecho esto y porque no tuvo piedad. Entonces, ¿qué le responde Natán? Natán le respondió a David, también Hashem, el Señor, ha dejado pasar tu pecado, no morirás. Vos no vas a morir como lo primero que dijiste, que el hombre tiene que morir, pero sí queda tu segunda sentencia, que es que vos mismo te pusiste la sentencia, volverá a pagar la cordera por 4 veces. O sea, David sabía que él iba a tener una pérdida por 4. La primera pérdida fue el bebé que murió, que eso ya mismo Natán se lo dijo. ¿Sí? David decidió traer un bebé que construya el Bet HaMikdash. Entonces Hashem le dijo, vos sos rey. ¿Desde cuándo el rey hace lo que él quiere y no lo que Dios quiere? Alguien te dijo, yo te di esa orden, digamos, para que lo hagas. Vos tomaste esta decisión así porque vos querías, vos sos el rey. David también se adelanta y toma a Bathsheba, va y la toma. Es verdad que Bathsheba quiso, porque David explicó cuál era todo su motivo, cuál era su objetivo. Pero de todas formas, David se adelanta sin que Hashem se lo pida y la toma Bathsheba. De vuelta David está mostrando que él hace las cosas sin que Hashem se los pida. Después David manda a matar a Uriah por espada de los enemigos, por las espadas de Amón, y no le dio las sentencias, y David consideraba que él merecía pena de muerte. Lo tenía que haber hecho él ahí mismo en Jerusalén. ¿Por qué mandarlo a matar? O sea, por las espadas del enemigo es algo muy vergonzoso. Digamos, no tenía que haberlo hecho él. Después también David tomó el reinado en sus manos, ese es el Hilul Hashem, que es lo que Hashem le dijo por medio de Natán. Vos aborreciste mi nombre, no me acuerdo ahora cómo era exactamente el dicho, hizo Hilul Hashem, entonces Hashem le devolvió a David, quitándole a él todo el dominio sobre su reinado. ¿Sí? Ahora hay un quinto punto ahí que es Joab podría haberlo evitado. Si Joab no le hacía caso al rey en matarlo a Uriah, entonces capaz que Joab podría haber evitado muchas cosas.
pero Joab no lo hizo. Y ustedes me van a preguntar, bueno, pero la orden de rey es la orden del rey. Sí, pero hablamos de Joab y nosotros vimos como Joab en varias oportunidades no le hizo caso al rey, hizo lo que quiso. ¿Sí? No, los hijos de Tzruya, como dice David, yo no estoy entre ustedes hijos de Tzruya. Él podría haber evitado también la muerte de Uriah. Por lo tanto, Hashem limpia, con todas estas historias, limpió esa falla de David. ¿Sí? Limpiar en el sentido de que le devolvió a David, y David sabía que eso era su culpa, y por eso él no se metió cuando no juzgó a Amnón, no juzgó a Absalom. El bebé muere, es una de los corderos que lo tenían, como habíamos dicho, que era como un hijo. El cordero para el pobre era como un hijo, y David le dijo, tiene que pagar por 4, o sea, 4 veces el cordero. Entonces, primer cordero, en el ejemplo, sería el bebé. Segundo es Tamar. Tercero es Amnón. Y ahora, por último, Absalom. Pero además también existe una relación entre Tamar y Bathsheba. A Bathsheba David la toma y a Tamar también la agarran, la toman a la fuerza. Es verdad que a Bathsheba no fue a la fuerza, pero en cierto modo David ejerció cierto poder para tomar la Bathsheba, que él era el rey. Y a Tamar también ponen, ¿cómo se la toman a la fuerza? Segundo, Amnón y Uriah. A Uriah David lo mandó a matar. Entonces Absalom, que después toma el puesto de David también, manda a matar a Amnón. ¿Sí? Es lo mismo que David hizo con Uriah. Entonces David entiende que acá todo está entrelazado. Su actuar con Bathsheba es lo que desencadenó después todas estas cosas. Y por último, Absalom toma el reino. ¿Sí? Absalom, así como David quiso adueñarse del trono, no es que adueñarse del trono, sino hacer cosas sin que Dios se lo pida. Entonces, de esta manera también Absalom toma el reino a la fuerza de David por un tiempo. Y Joab, fíjense ustedes, terminó siendo responsable de toda esta revuelta, porque si Joab no lo hubiese traído de vuelta a Absalom, entonces Absalom no hubiese hecho esta revuelta. Es decir, cómo todo vuelve al final, cada cosa a su lugar, digamos. Todo al final termina siendo, uno se hace responsable por sus acciones. Y acá entendemos también por qué David en todo momento decía, esto es lo que Hashem quiere. Si Hashem quiere, me va a devolver a Jerusalén. Si Hashem no quiere, bueno, que haga conmigo lo que sea. Cuando lo estaba insultando Shimí Ben Gerá, si Hashem quiere, porque Hashem quiere me está insultando. Eso es obra de Hashem. Entonces, ¿por qué me voy a meter? ¿Por qué lo vas a matar? Al final, David entendió que él se responsabilizó y tomó, digamos, en sus manos la responsabilidad de todas estas acciones, todo esto que pasaba. Y esto nos vuelve a mostrar a nosotros la pureza que tenía David. David era la humildad de David, la humildad del rey, que no dijo, bueno, lo mío ya pasó, bueno, y acá no se olvidó en ningún momento de lo que él había hecho. Y en todo momento, en vez de culpar al otro, él se culpaba a sí mismo y decía, esta actitud de Amnón, capaz que la heredó de mí. Y eso de Absalom, y bueno, es porque yo me quise apoderar o sea, yo hice algo del reino de Dios. Por eso el Aarón tiene que quedar en Jerusalén. Yo no soy dueño del Aarón. El reino es de Dios, no es mi reino. No soy yo el dueño de Dios. Y después de todo esto, David puede volver en paz y en tranquilidad a Jerusalén. No va a haber tanta paz todavía, pero ya las cosas más graves de la vida de David ya pasaron. Y bueno, gracias a todos por estar presentes y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Si alguien, voy a habilitar los micrófonos, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Me acabo de dar cuenta que no grabé la clase. Es decir, que siempre la subo a Facebook, no la grabé, pero voy a tratar de hacer lo posible para grabarme de vuelta, no sé, la semana que viene, para poder subirla a Facebook, que sea sin gente, y bueno, de esta manera poder seguir esta línea de clases sobre David Amelech. Lejaim. Muy buena la ensalada.